Vamos a analizar el mercado, lo hacemos este martes con la ayuda de Víctor Galán. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer como siempre. Bueno, Víctor, lo que seguimos viendo es un mercado, como decíamos, marcado por la volatilidad. Veíamos subidas más claras en Europa, ¿nos creemos el rebote o cuándo podríamos ver de nuevo esos vaivenes? Bueno, la verdad es que efectivamente el mercado está con muchísima volatilidad. La verdad que seguimos vigilando niveles importantes en el S&P 500, como tenemos en pantalla. Vendrían a ser más o menos los 4.117 puntos, que actualmente es el soporte clave de corto plazo. Sí que es cierto que está intentando romper un poquito al alza, pero no lo está de momento consiguiendo. Tiene una vela muy fea de ayer, ¿no? Una vela, como decíais, muy vendedora, donde se deshicieron de muchísimos títulos y volvieron a pegar un palo muy fuerte a las bolsas, sobre todo europeas, aguantando un poquito mejor Estados Unidos. Es verdad que en el muy corto plazo tendríamos indicios para ser positivos. Si miramos, por ejemplo, el oscilador McClellan, que es el que solemos revisar en Planeta Bolsa para mirar índices en el medio-corto plazo, sí que es verdad que tenemos nuevos mínimos, pero es verdad que los mínimos van siendo cada vez menos relevantes. Y es verdad que de momento se van gestando menos índices, menos mínimos en el índice, lo cual podría ser algún tipo de divergencia alcista. Desde luego, no debemos perder de vista, como decimos, los mínimos en el S&P. Estamos también vigilando los mínimos en el Russell, que es el que marcaría la volatilidad y prácticamente el devenir de la mayoría de empresas pequeñas, que es al final el que mueve el mercado. Tenemos un claro soporte en los 1.894, que es actualmente clave y que no debiera perder si no queremos ver a empeorar muchísimo la bolsa. Sí que desde aquí tenemos indicios de que a priori, o estadísticas de que subidas en parte en el petróleo, subidas en parte en muchos activos, como vemos aquí en el gráfico que traíamos de Chris Baco, no significa que los repuntes en petróleo, repuntes en el S&P 500 vengan acaecidos de recesiones, lo cual bien, porque sería algo positivo. Y es verdad que vemos a los mercados y a los stocks con un punto en el que sus medias ya están demasiado bajas, se está viendo nuevos mínimos, se está viendo muchísimo pánico, y desde aquí lo normal es que los mercados, como ocurrió en 2003, ocurrió en 2009, otras fases de mercado, tengan un comportamiento muy lateral durante este 2022, que dijimos que iba a ser difícil, y probablemente veamos a los mercados en alza. No obstante, el VIX repuntando, haciéndolo muy fuerte además, y pues bueno, tenemos un mercado en Europa bastante tocado. Víctor, hoy de nuevo las materias primas energéticas en el punto de mira. Ahora tenemos al Brent, que ha superado ya de nuevo los $130 el barril, con una subida que supera el 6%. Bueno, lo que hemos tenido, novedades de lo que haya dicho Rusia en las últimas horas, es que dice que si Occidente finalmente ejecuta ese embargo al crudo ruso, pues el petróleo se podría ir incluso hasta los $300. Ahora está en los 130, pero también hay que sumarle a todo eso que hoy se espera que en las próximas horas Estados Unidos en algún momento anuncie esa prohibición de la importación de petróleo ruso. ¿Cómo podría afectar este movimiento de Estados Unidos al precio del petróleo y si efectivamente Rusia tendría razón y se podría ir incluso a los $300? Sí, a ver, la verdad que el crudo, que lo tenemos en pantalla, viene con una subida muy fuerte. Es verdad que en gráfico diario pues también lo tenemos con muchísima volatilidad. Ayer repuntaba muy fuerte después de los tweets y de algunas personalidades como Elon Musk, de que se necesitaba todavía combustibles fósiles para seguir prosperando, incluso siendo el propietario, ¿no?, de una empresa al final de coches eléctricos. Y sí que es verdad que cuando existen repuntes y existen invasiones, existen guerras o conflictos en países donde el crudo es determinante, como en este caso Rusia, o como en otros momentos ha sido Irak o Kuwait, suele repuntar muy fuerte durante los prácticamente 6 meses posteriores, aproximadamente. Incluso en algún caso se podría llegar a duplicar. Por lo tanto, un crudo en el que actualmente tenemos en los $119 el barril de petróleo, no sería nada extraño verlo lamentablemente por encima de los 200, si de aquí a unos meses pues el conflicto continúa y la situación sigue. Es por eso que también sería un buen momento, como tenemos en el gráfico del rendimiento del S&P, vemos que por ello la energía
lo ha hecho mucho mejor a la relación de retornos bursátiles a un año y podría ser posible que, o la mejor quizá opción, intentar aprovechar este tipo de activos para proteger un poco cartera incluso de la propia inflación, ¿no? Tal y como además pues puede ser el caso del oro, que está repuntando. Al calor de esa subida de los precios del petróleo estamos viendo, al menos en Europa, sí que es verdad que en Estados Unidos vemos a las petroleras como Chevron o como Exxon liderando las alzas durante estas últimas jornadas, pero en Europa y en España estamos viendo en concreto subidas de compañías renovables. Destacan los ascensos de Siemens, de Solaria. Por un lado, pues hay quien lo vincula realmente con esa necesidad de mayor inversión en renovables, en esa búsqueda de diversificar la matriz energética. Por otro lado, también veíamos cómo estas compañías estaban castigadas hace apenas un mes ante la expectativa de subidas de tipos de interés, funcionaban a la contra que un sector financiero, por ejemplo. ¿Cómo explicamos este rebote que estamos viendo en este tipo de compañías y qué perspectiva pueden tener? Bueno, la verdad que este tipo de compañías, de momento, están teniendo rebotes muy, muy fuertes. Es verdad que vienen de caídas espectacularmente fuertes, como es el caso de Siemens, Gamesa, que es la que tengo en pantalla, o como ha podido ser el caso, por ejemplo, de Solaria. Es verdad que este tipo de compañías ahora mismo están por debajo de su media de 30 sesiones. Ahora mismo está en un punto bastante relevante porque si nos fijamos es esa media moradita que vemos aquí, la línea que desciende, algo bastante negativo, y vemos que cada vez que se acerca el precio a tocarla, incluso intentar superarla, hay un rechazo claro. ¿Cómo podríamos intentar captar o si se puede explicar de alguna manera estos aumentos de las energías renovables? Pues primeramente porque los países europeos ahora saben que tienen muchísima dependencia de Rusia, del gas, del petróleo, y quizás pues tienen que empezar a aplicar otro tipo de protocolos energéticos, quizás una apuesta también por energías nucleares también que le permitan expandir y no depender tanto de ciertos sectores, y aquí ahora mismo en donde podríamos ver claros suelos en Gamesa o en compañías similares en los 15,44, si en cualquier caso superaran los 19,43 sería un aviso de los sectores y de las energías renovables a que probablemente lo pueden empezar a hacer mejor en los próximos meses. Sería una muy buena señal que volviesen a hacerlo bien, que volviesen a mostrar fortaleza, pero de momento están mostrando, como vemos en el indicador aquí abajo, muchísimo peor rendimiento que el S&P, al cual ya de por sí le está costando, y sí que vemos una creciente mano fuerte o inversor inteligente que podría estar comprando este tipo de compañías baratas, ¿no? A precios de 16, 19, intentando buscar rebotes muy fuertes. Estaremos muy atentos a este tipo de energías, a este tipo de empresas, porque podría ser interesante, ya que Europa ahora necesita también depender de otros componentes. Bueno, también respecto a otras noticias ya alejadas un poquito más del conflicto geopolítico, hoy la noticia empresarial del día es la de Orange y MásMóvil, que han anunciado ya conversaciones exclusivas para su fusión. MásMóvil ya no cotiza, pero sí que vemos que Orange está cotizando con subidas, pero relativamente ligeras, no llega al 1%. ¿Cómo podría afectar esto a Orange y por qué quizá no estamos viendo la alegría que se podría esperar en la cotización de esta compañía? Bueno, Orange, al final, la fusión entre Orange y MásMóvil vendría a reforzar las alianzas entre las dos compañías. Sí que es cierto que mirando un gráfico, si lo tenemos aquí en pantalla, Orange lo viene de no hacer demasiado bien. Es un sector que ha sufrido bastante. Si vemos los mínimos del COVID prácticamente, cayó muchísimo, y es una compañía que tenía todo para intentar seguir haciéndolo bien, y desde entonces ha dejado un claro suelo a lo largo de su cotización. Se ve que quizá los analistas no tienen la confianza suficiente en que la empresa sea una de las líderes o competidoras máximas dentro del mercado. Sí que es cierto que por lo menos hay algún tipo de señales positivas, las cuales son que de momento se ve que se ha ido acumulando bastante capital. No sabemos si de cara a que había información obviamente privilegiada y había gente que sabía que se iba a dar este tipo de situaciones, pero vemos incrementos positivos en la cotización semanas antes, pese a que no se movió mucho el precio, y ahora lo que vemos es un apoyo claro en la media de 30 sesiones, en los 9,88. Pasaría todo por superar los 11,13, sería una mejora muy clara,
y desde luego estaremos atentos a todo lo que se pueda dar, ¿no? Porque podría ser una gran competidora, o seguir siendo una gran competidora, mejor dicho, a nivel europeo, reforzando esta alianza. No obstante, hasta que no supere esta cantidad, los aproximadamente 11,18, y en caso de que perdiese, en todo caso también los 9,80, aproximadamente con 84, sería una muy mala señal porque empezaríamos a ver descensos en el precio de nuevo. Pues Víctor Galán, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Un saludo a todos. Gracias.